Muy buenas noches, ¿cómo están? Tal como lo habíamos conversado la semana pasada, estamos nuevamente aquí en nuestro canal de Instagram, Orden Venezuela. Hoy vamos a tener un invitado especial, al diputado de la Asamblea Nacional, Omar Ávila. Hoy vamos a tratar de unos temas bastante interesantes, como lo es el tema de la reciente elección primaria. Vamos a tratar este y otros temas. Vamos a tratar temas de gran importancia. Antes de dar inicio a la actividad, mientras esperamos que el diputado Omar se conecte, quería compartir con ustedes una reflexión muy importante sobre otra serie de acontecimientos también de gran importancia y de interés nacional. Resulta que se está dando se está planteando la posibilidad de un referéndum consultivo para diciembre sobre el tema del Esequibo. Y consta de 5 preguntas. La quinta pregunta dice algo bastante interesante sobre el tema de la controversia del Esequibo. Bien, preguntan si están de acuerdo en que sea incorporado el Esequibo o que sea el Esequibo un estado más de Venezuela. Hay algo importante en todo esto, sobre todo para aquellos quienes sucumben ante la inmediatez y comprendan la importancia de lo que son las ideas y que entiendan que las ideas son una semilla que se siembra. En este sentido, nosotros nos tenemos que convertir en agricultores de ideas. ¿Qué significa ser un agricultor de ideas? Sencillo, usted siembra la idea y como toda siembra, al otro día no le da frutos. Eso lleva un tiempo, ¿verdad? Bueno, lo mismo ocurre con lo que nosotros estamos haciendo. Quienes creen que lo que está haciendo Orden, eso para después, eso no tiene importancia, pues déjeme decirle, tiene muchísima importancia. Nosotros en el año 2018 planteamos el segundo plan de nación, o la segunda fase de nuestro plan de nación. Lo pueden ver en nuestra página web ordenvenezuela.org. Y en lo que refiere a política exterior, ¿verdad?, de nuestro plan de nación, ustedes pueden verificar la defensa de límites y fronteras, occidente, oriente, norte y sur. Y en lo que corresponde al oriente, nosotros colocamos en nuestro plan de nación: a pesar de encontrarse en un litigio, la fijación exacta de esta frontera, resulta de gran importancia la vigilancia de nuestra plataforma deltana e islas de Patos, de los ríos de la zona y del territorio Esequibo por parte de nuestra Guardia Nacional y por parte de nuestras Fuerzas Armadas, fluvial y costera. Podría realizarse un aprovechamiento de los recursos ahí disponibles que lleve una mayor presencia en la zona, demostrando nuestro dominio. Esto nosotros lo planteamos en el año 2018. En torno a nuestra política exterior, en nuestro plan de política exterior. Y en el año 2021, en ocasión al 9º aniversario de la fundación del movimiento, nosotros planteamos en el artículo número 10 de nuestro proyecto de constitución, también lo pueden verificar en nuestra página web ordenvenezuela.org, planteamos los estados que conforman la república son 25 y se denominan todos los que ya conocemos más el Esequibo. Les quiero decir con esto que vean ustedes la importancia de una idea, vean ustedes la importancia de una propuesta hoy. Bien sea por los fines que sean, no vamos a entrar en esos detalles, el gobierno ha decidido tomar esa propuesta. Uno dirá, bueno, no las plagiaron. Sí, efectivamente, como ya han hecho en otras ocasiones. Pero lo importante es, vean cómo esto trascendió. Y les digo, todo lo que estamos haciendo va a resonar en el porvenir de Venezuela. Quería dejarle esa reflexión. Bueno, ya tenemos aquí en línea a nuestro invitado especial de la noche de hoy, Omar Ávila, diputado Omar Ávila. Vamos a darle entrada. Ajá, aquí está. Vamos a darle entrada a Omar Ávila, diputado de la Asamblea Nacional. Vamos aquí a activo de la Asamblea Nacional. Ajá, ya le dimos paso. Aquí está. Muy buenas noches, Omar. ¿Cómo estás? Buenas noches, Nelson. ¿Cómo están? Un saludo a todos los... Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Nos complace mucho que nos acompañe esta noche para tratar, bueno, no solamente el tema del domingo, que ocurrió el domingo, sino para otros temas de gran interés nacional. ¿Cómo estás? Bueno, trabajando como siempre. Y bueno, presto acá para conversar un poco de todo lo que es el acontecer político nacional y bueno, la situación país que preocupa a la mayoría de los venezolanos que no están precisamente que están en el centro de esto que nosotros denominamos las dos cúpulas nefastas. Muy bien, totalmente de acuerdo. El Movimiento Nacionalista Orden te saluda, Omar, saluda al partido Unión Visión Venezuela. Omar, antes de dar inicio a esta interesante conversación, brevemente para nuestra audiencia, nuestros seguidores, para los que se están conectando, los que nos están viendo hoy por primera vez, dinos brevemente qué es Unión Visión Venezuela. Unidad Visión Venezuela es una organización política que actualmente se encuentra inhabilitada para ejercer nuestros derechos políticos, es decir, poder postular con nuestros propios siglas y colores. Sin embargo, la gente la tenemos a lo largo y ancho de nuestro territorio y a pesar de estar sin poder postular, nos hemos mantenido en la ruta electoral a lo largo de todos estos años, al punto de que por eso yo hoy en día sigo siendo diputado y obviamente también por la confianza que me dieron en la Alianza Venezuela Unida para postularnos y hoy en día, además, permitirme ser el jefe de la fracción parlamentaria de Primero Venezuela en la Asamblea Nacional. Excelente. Estuve viendo el partido y veo que es un partido independiente, opositor, cosa que, bueno, celebramos desde Orden, ¿no? Que existan iniciativas independientes de los partidos tradicionales, ¿no? Creo que Venezuela también merece otras perspectivas, merece otras visiones a propósito de cómo se llama el partido. Y en este sentido, Omar, brevemente, la visión ideológica más o menos, ¿cómo está orientada dentro del partido? Vi que en tus filas están politólogos, he leído algunos artículos muy interesantes, el que recientemente publicaste. Sí, bueno, como te digo, somos una organización política que tenemos cuadros en por lo menos el 70% de los municipios del país. En todas las regiones tenemos representación y indudablemente parte de lo que ocurrió y que nos mantiene en este momento sin poder postular con nuestros símbolos y colores es precisamente por el crecimiento que veníamos teniendo. Nosotros en la elección en el 2012 apoyamos a Capriles y le aportamos casi 140.000 votos, 140.000 votos que en el momento fueron 9 veces más votos que lo que sacó el partido del exalcalde en ese momento metropolitano Antonio Ledesma. Sacamos 12 veces más votos, a excepción de Lara, obviamente, porque es una fuerza de Henry Falcón, que era gobernador de ese estado en ese momento, y además era jefe de campaña de Capriles. Bueno, fue parte del medio de esos acuerdos que ocurren entre estas dos cúpulas que deciden apartarnos a nuestras siglas y colores ante el crecimiento que veníamos teniendo y ante el desplazamiento precisamente de esos partidos tradicionales de los cuales, bueno, estamos apartados la mayoría del país. Son dos minorías que se parecen, Sí. dos minorías que actúan prácticamente igual. Y un poco para entrar en el tema, pudimos verlo, a pesar de no haber participado en un proceso que
establece la Constitución en su artículo 67 y que estaban en su legítimo derecho de un grupo de partidos unificarse y hacer ese proceso, ¿verdad? Bueno, la realidad es que, fíjate, esto me trae a mí a la memoria el proceso constituyente que hizo el gobierno también en el año 2017. Fíjate, aplicando la misma metodología, bueno, si cada hora tiene 60 minutos, el proceso de votación dura 8 horas, son 480 minutos. Si cada persona dura votando alrededor de 2 minutos, son 240 personas por mesa. En el proceso constituyente ellos activaron 24.000 mesas. Si nosotros multiplicamos 24.000 mesas por 240, eso da 5.760.000, muy alejado del resultado que dieron en aquel momento de 8.089.320, claro. Es decir, 2.329.320 votos que no sabemos de dónde salieron, aplicando la misma metodología que si vamos a este proceso es lo mismo. No está en discusión el triunfo de María Corina entre esa pequeña oposición que ya de paso es una de las minorías dentro de la oposición. No está en duda el triunfo de María Corina. Lo que está en duda es la cifra que terminan dando como oficial dentro de este proceso. Pero además, cuando yo digo que estas cúpulas se parecen, vamos también al tema violencia. Resulta que vimos cómo le gritaron, lo corrieron en primera instancia a el ex candidato Carlos Prosperi, que horas antes había hecho algunas denuncias sobre precisamente este proceso. Entonces, aquí no se puede disentir, no se puede tener diferencias entre uno y otro. Si yo me reúno con alguien del gobierno soy traidor, si uno y viceversa, o estás conmigo o estás contra mí. Y eso no es la política. Podemos tener nuestras diferencias, las diferencias se dirimen precisamente en las urnas electorales. Y si algo aplaudimos de este sector es que hayan vuelto precisamente a la ruta democrática, y esperamos y aspiramos que no se salgan de esta ruta. Omar, ahora yo te hago una pregunta, dado que coincidimos perfectamente en que son dos minorías. Esta minoría del domingo y la minoría que hoy técnicamente es el régimen, que lastimosamente concentran el poder, ¿no? Ahora, te pregunto una cosa. Hace un tiempo atrás, la misma señora María Corina Machado había dicho que esto era una tiranía, que había un fraude y toda la lírica que ella venía haciendo. Ahora ella decide entrar bajo un juego electoral y democrático con quienes no están dispuestos a entregar el poder. ¿Tú no crees que hay una disonancia cognitiva con relación con lo que ella dice y con lo que pretende hacer ahora? Fíjate, es que lamentablemente esta dirección política, y nosotros lo dijimos desde el año 2008 y lo mantenemos, en el 2008 nosotros dijimos, mientras que no salgamos de esta dirección política de oposición que ha sido igual o peor que el gobierno, no podremos salir de Chávez, lo decíamos en aquel momento. Y en este momento es igual, mientras que no salgamos de esta dirección política, no vamos a poder salir de Nicolás Maduro. Pareciera que hay memoria corta. Yo puedo equivocarme y todos podemos equivocarnos porque somos humanos, Nelson. Ahora, el problema está en cuando creen que nosotros somos tontos, que somos pendejos, ¿verdad? O que nos chupamos el dedo. O sea, no hay la más mínima pedida de disculpa, el más mínimo reconocimiento de que se equivocaron, de que precisamente buscando atajos con la violencia o simplemente con la abstención, eso le dieron 6 años más a Maduro. En el 2018 decían, bueno, no, pero es que, bueno, en el 2017 en la protesta de calle se pedía adelanto de elecciones. En el 2018, como estaba inhabilitado María Corina y estaba inhabilitado Capriles, entonces es los egos personales, si no soy yo, no es nadie. Entonces se metieron abstencionistas. Esa es la verdad.
Esa es la triste realidad. Entonces, si no son ellos, no son ninguno. Y hoy en día, lamentablemente, bueno, digamos que es un tubazo, porque es el título que pienso ponerle a mi próximo artículo, María Corina es el arma secreta de Nicolás Maduro. Nos guste o no, Okay. sea legal o no, es un tema político, no es un tema jurídico, y no se va a Correcto. poder inscribir. Esa es la realidad. Entonces, ¿a qué está jugando? A una nueva desesperanza, a una nueva frustración en nuestro pueblo y que la gente otra vez entre en depresión, entre en periodo de abstención y dejemos a Nicolás Maduro correr prácticamente solo, porque la caída de popularidad de este gobierno es claro, y lo vemos no solo en las encuestas, lo vemos en la calle, pero además se viene reflejando en los resultados electorales. En el año 2012, Chávez sacó 8.2 millones de votos, Maduro en el 2013 7.6, pero luego en el 2018 sacó solo 6.2. En el 2020, en la Asamblea Nacional, ya el PSU y sus aliados sacaron 4.3 millones, pero en el último proceso regional y municipal sacó 3.722.000 votos. Ahora, bueno, sin reconocimiento de todas las partes que nos oponemos a este gobierno, bueno, simplemente el gobierno como primera minoría nos va a seguir derrotando. Entonces nosotros apostamos a la grandeza política, y la grandeza política es que dentro de ese reconocimiento, ok, la extinta MUC, ahora llamada Plataforma Unitaria, tiene su candidata, que no puede. Ellos resolverán, no sé por cuál vía, quién va a ser. Ok, chévere. Bueno, la Alianza Democrática, bajo un método, elegiremos otro candidato. Y los independientes tendrán otro candidato, llámese el Conde del Guácharo, el Lápiz de Carly, o quien sea. Entonces, bueno, entre esos tres factores, si de verdad interesa el país, tendrán que ponerse de acuerdo con alguna metodología. Bueno, mira, el que salga primero en las encuestas o en el método que se decida, porque hay tiempo, tenemos un año para eso, bueno, ese será el candidato presidencial. El que salga segundo en esa encuesta va en llave a la vicepresidencia, y el otro, bueno, escogerá un ministerio, alguna cosa. Pero, o sea, mira, hay más cargo que gente. Ahora, el tema está en que realmente queramos trabajar precisamente para el cambio que aspiramos la mayoría de los venezolanos, que no estamos en esos extremos. Bueno, creo que compartimos dos puntos muy importantes. El primero, sobre el tema de ambas etapas anunciadas. Y segundo, de que ya son sectores políticos que no representan a la población venezolana. Yo creo que aquí hay un gran punto de encuentro. Sin embargo, hay otro elemento que para mí es bastante controversial, porque yo creo que estamos viviendo, Omar, digamos que un déjà vu nuevamente. Cuando yo veo este escenario, lo del domingo, bueno, la coronación de la señora Machado como líder opositora y todo aquel cuento, solamente me trae a la memoria las elecciones de 2018, Henry Falcón y Bertucci. O sea, porque al final del día, si vemos el otro lado de la moneda, nos encontramos en que también hay otros factores políticos como el señor Capriles. Hay otro factor político, como bien lo dice el Conde del Guácharo. Entonces, al final del día, creo que se está vendiendo ilusiones de tísicos para, digamos, fomentar una salida que técnicamente no va a ser posible, porque ya incluso muchas veces Diosdado Cabello ha anunciado que, por ejemplo, ella no va a ningún lado. Esto, el hecho de que ella vaya o no vaya, no trae mayor repercusión, porque técnicamente va a dar los mismos resultados. Lo que yo veo nefasto, Omar, es que una vez más se está jugando con la expectativa de la gente, una vez más se está traficando con las esperanzas de la ciudadanía, y una vez más va a dar el mismo resultado de siempre, que con fraude, con trampa, con todas las triquiñuelas habidas y por haber, el gobierno una vez más va a robar elecciones y vamos a perpetuar una vez el régimen político. Ahora, fíjate una cosa, por aquí están preguntando algo, creo que fue María Ángel, una amiga de nosotros, la saludamos desde Argentina. Pregunta que si lo de Barbados, aquí pregunta, si usted cree que Barbados no va a presionar al régimen, levantar la inhabilitación. Porque yo creo que aquí también tenemos que tocar, Omar, factores externos para entender lo que está ocurriendo. El factor geopolítico internacional, y eso lo escribiste muy bien en tu artículo, tu reciente artículo, que lo leí, estuvo muy bueno. Pero bueno, vamos a ver qué piensas tú con lo que está preguntando Mariana, con lo de Barbados. Es que fíjate, es que hasta para eso hay
incoherencia dentro de este sector de la oposición. Porque la señora María Corina decía, dictadura no sale con voto. La señora María Corina decía, yo no negocio. Ahora, si la habilita, ¿quién la va a habilitar? No es el gobierno. Y si la habilita el gobierno, no es porque negoció con el gobierno. Y si la habilita entonces el gobierno no sería dictadura, según ella. Pero además, si algo tiene María Corina y hay que reconocerle, es astucia. Y fue lo que hizo a lo largo de su campaña. No, yo no quiero nada con no quiero nada con los otros. Estos partidos de oposición no sirven. Criticó al gobierno interino, aun cuando todos sabemos que cuando la coronación estaba allí, al lado de Guaidó. Entonces, bueno, resulta que días antes de la elección se abrazó precisamente con esos mismos que ella también llamó corruptos. Entonces, bueno, ¿de qué me estás hablando? Entonces, por eso te digo, o sea, si algo tiene esa dirigencia, es que de coherencia no se van a morir. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora, sí, fíjate. Y que si te pones a ver, o sea, fíjate la gran incoherencia de esta señora y de todo su séquito, ¿no? Porque denuncia los cuatro vientos, este gobierno es dictadura, tiranía, bueno, ya no haya ni cómo calificarlo. Pero entonces negocia, como bien lo dicen, y si entonces la habilitan, ya no sería dictadura. Y lo peor del caso es la percepción que van a tener a nivel internacional. ¿Qué es lo que van a pensar internacionalmente? Bueno, lo de Venezuela es simplemente un tema de ponerse de acuerdo entre los factores políticos, porque democracia hay. El gobierno se dio, está dando paso a que se ejecuten elecciones primarias, elijan sus representantes. Es cuestión de establecer unas normas básicas y que siga la cosa como si nada, cuando internamente sabemos que todo se está cayendo. Claro, pero fíjate, es que hay varias cosas. Bueno, primero, se me había pasado y sin embargo hay que hacerlo, hay que darle nuestro reconocimiento, nuestro respeto a todo ese sector que participó el pasado domingo, esperanzado en que, bueno, es a través del voto que se produzca el cambio. Pero nosotros responsablemente, como siempre, con la objetividad, actuando con la razón, no por emoción. Yo decía el lunes, cuando me llamaban algunos medios, yo voy a esperar que le estudie un poquito la fiebre a la gente, que le baje el 2 para poder hablar, porque es eso, cuando pisan tierra y vuelven a la realidad, entonces te encuentras con cosas como que, bueno, hay que decirla, es una farsa lo de la habilitación popular. El mejor ejemplo es Barinas. Superlano fue candidato, se pudo inscribir ante el CNE. El CNE dijo que ganó, porque no es que que le hicieron trampa, que le voltearon los resultados. No, si tú tienes testigos, te organizas, votas, gana. Cuida tu voto, gana. Y no hay trampa que valgan, ni te lo van a cambiar por un satélite, y nada de esos cuentos que te han inventado. Entonces, ganó. El pueblo de Barinas votó por él. Ahora, ¿es gobernador en ejercicio? No. Llegó un ala radical del gobierno, metió un recurso en el TSJ, repitieron las elecciones, inhabilitaron a uno, a otro y a otro. Bueno, y sabemos lo que ocurrió. Ganamos por muchísima mayor margen. Entonces, es eso. Entonces, hay que entender que no es el pueblo el que habilita. Entonces, no le pueden estar metiendo ese embuste a la gente. Omar, por eso que te digo. Yo te pregunto una cosa, porque, a ver, tú estás describiendo un tema muy importante. O sea, al final del día, ganó el tipo allá y no pasó nada. Entonces, ¿cuál es la garantía de que ahora, vamos a ponernos que María Corina, ok, ganó y tal y todo aquel cuento y llega? ¿Cuál es la garantía de que en esta ocasión no va a ser diferente? Eso por una parte. Por otro, en lo particular yo tengo severas reservas en cuanto a votos en tiranía, porque ya hemos visto durante todos estos años que no se ha podido sacar con votos, ¿no? Y que justamente esta gente, digamos, este sector que ha secuestrado a la oposición,
vende la esperanza de un voto. Yo tengo severas reservas. ¿Por qué, Omar? En este sentido, si bien es cierto, hay que exaltar, digamos, el entusiasmo ciudadano, la iniciativa ciudadana, que verdaderamente hay que salir del régimen chavista, pero yo considero que lastimosamente los venezolanos no solamente tenemos una corta memoria histórica, sino también que nos gusta que nos mientan como sociedad. Porque fíjate tú lo que ocurrió, por ejemplo, en los acontecimientos del año 2017, cuando se produjo la consulta absurda por demás del 16 de julio. La ciudadanía se organizó, acudió al llamado de estos dirigentes políticos, ¿y cuál fue el resultado? Persecuciones, prisiones, muertos, porque en Katia hubo muertos, y al final del día, ¿qué ocurrió? Nada, eso quedó en vano. Entonces, yo pregunto, ¿cuál es la garantía de que ahora va a ser exactamente que la cosa que se está haciendo exactamente lo mismo, ahora sí va a ser diferente, cuando en todos estos largos años ha demostrado los mismos resultados? Fíjate, mira, como te venía diciendo, el gobierno tiene una caída que es pública, notoria y comunicacional. Al punto que en el último proceso regional y municipal, el gobierno sacó 3.722.000 votos y la oposición, las distintas oposiciones, si las sumamos, sacamos 4,5 millones de votos. Si hubiésemos ido realmente unidos, bueno, hoy en día tuviéramos 14 gobernaciones más, tuviéramos por lo menos el doble de las alcaldías que tenemos en el momento. Entonces, sí es posible. Ahora, ¿qué hay que entender en un proceso transicional? Bueno, cosas como la que ocurrió en Chile. En Chile vimos que continuó siendo Pinochet durante 8 años el comandante jefe, ministro de la Del Defensa, ejército. ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque si no, no daba garantía de que se diera ese proceso transicional. Pero además, no terminó siendo el presidente quien era el más popular, sino terminó siendo presidente Lagos, que era quien podía en ese momento unificar a todas las partes. Algo así va a tener que ocurrir acá, tarde o temprano, y eso lo tenemos que entender. Esto no se puede convertir en una persecución, en una cacería de brujas. Por eso es que te digo que estas cúpulas nefastas se parecen, porque escuchamos de este lado que cuando yo llegue te voy a meter preso. Cuando no es competencia del presidente de la República o la presidenta de la República meter preso a nadie. Para eso están las instituciones. Ahora, si tú vas a llegar también a secuestrar las instituciones, también a dar la orden para todos lados, entonces, ¿cuál es el cambio que entonces tú estás proponiendo? Por eso incluso nosotros hemos asumido y hemos cobrado asumido el costo político de decir verdades, como cuando fuimos los primeros que denunciamos la corrupción de Cisco, pedimos cuenta del dinero de Monómero, del dinero de la embajada de Washington, etcétera, etcétera, porque para nosotros no hay corruptos buenos y corruptos Exactamente. malos. Para nosotros no aplica Corrupto es de que corrupto, con mi hermano, así corrupto de no se sencillo. meta. Para nosotros no estamos buscando sacar un corrupto para meter a otro, porque bueno, porque este corrupto es mío. No, yo no tengo 24 años, nosotros no tenemos 24 años peleando para un cambio, para salir de uno malo para otro igual o peor. O lo que ocurrió en ese momento, que resulta que estos que estaban acusados de corrupción decían, bueno, pero es que el gobierno ha robado más. Bueno, esto no es tan ladrón el que se roba un alfiler como el que se roba un Sukhoi. Este no ha ¿Cómo no? robado más porque no ha tenido donde robar más. No ha tenido. Pero de esa manera, indudablemente que no vamos a sacar realmente al país adelante. Totalmente de acuerdo, Omar, y yo creo que es la importancia de que estos liderazgos nuevos, por ejemplo, bueno, el partido Unión Unida Venezuela, pues tome fuerza, orden, tome más fuerza y juntar energías aquí. Porque ¿qué ocurre aquí con algo muy importante que tú dijiste? El tema electoral. Si bien es cierto, yo creo que hoy en día nadie en el mundo, bueno, venezolano que se encuentre por el mundo, duda que quienes no quieren al gobierno son la inmensa mayoría de los venezolanos.
también es cierto que esta inmensa mayoría de los venezolanos ha sido traicionada una y otra vez, no solamente en procesos electorales, sino también en procesos de calle, de rebelión ciudadana. Año 2014, año 2017, donde, bueno, todos estuvimos en la calle, ¿no? Y donde, dicho sea de paso, esa calle fue apagada por los mismos factores políticos que hoy siguen negociando con el gobierno. Entonces, en este sentido, Omar, es donde yo pongo en duda el tema de las elecciones, porque, a ver, no solamente es un CNE que está, perdón, que está en entredicho. La serie de irregularidades y esta serie de cosas. Es el hecho también que, por ejemplo, ninguno de los actores políticos de gran relevancia en Venezuela han estado no solamente a la altura de las circunstancias históricas, sino al nivel de las exigencias del pueblo venezolano. Y te pongo el caso de las elecciones de Enrique Capriles Radonji 2012 y 2013. Para nadie fue un secreto que ese hombre ganó las elecciones. O sea, toda Venezuela sabía que él las ganó. Y sin embargo, ¿qué fue lo que él dijo? No, vamos a evitar un derramamiento de sangre. Bueno, más sangre de la que está derramado, pues, ¿no? En el año 2006, también el señor Rosales, se sabía que hubo un triunfo y bueno, simplemente capituló. Entonces, no es el tema de elecciones, sino también el tema de que estos factores políticos viven traicionando una y otra vez al pueblo venezolano, así como incluso han traicionado intentos de oficiales y militares de cambiar la situación. Por ejemplo, todavía no se sabe qué pasa con el capitán Caguaripano. O sea, y eso fue gracias a todos estos señores también. Entonces, ahí el tema de la elección y estos sujetos. Mira, Nelson, hay varias cosas, fíjate. Primero, bien bueno que te fuiste tan atrás, porque precisamente por la abstención en el año 2005 es que hoy en día tenemos todos los poderes en manos del gobierno. Esos 5 años que la asamblea fue rojita, sola, las aprovechó para hacer lo que no pudo hacer en la reforma que propuso en el 2007 y en la cual, además, cuando Chávez todavía tenía alta popularidad, pudimos derrotarlo. ¿Por qué? Porque resulta que esa reforma no era candidato Nelson, no era candidato Juan, ni Pedro, ni Omar, sino que estábamos trabajando todos unidos por un sí o por un no, sin intereses personales. Eso nos permitió podernos unir, nació el movimiento estudiantil, hubo la ruptura en el gobierno de la gente de Podemos y todos esos factores nos ayudaron a que pudiéramos ganar esa reforma, unido a que Chávez en ese momento además cometió un error táctico al decir, bueno, me reelijo yo, pero los gobernadores y los alcaldes, no, ustedes no se pueden reelegir más de 2 veces. Aquí el único que se puede reelegir eterno soy yo. Entonces muchos gobernadores y alcaldes le jugaron la partida para atrás. Esa es la realidad. Entonces, eso por un lado. O sea, creyendo, porque lo dijimos en su momento, nosotros fuimos candidatos, de hecho en ese proceso, nosotros no nos retiramos, nos ganó la defensora del pueblo en el circuito Barú-Tatillo, Leoncio Martínez, Gabriela Ramírez, precisamente por la abstención. Bueno, luego vino el año 2006, ahí debemos reconocerle a Rosales que a pesar de haber venido de un proceso de abstención donde hubo una desmovilización que no deslegitima, porque nuestro voto no es obligatorio. Si nuestro voto fuera obligatorio, con quedarnos en la casa y no votar a la mayoría, deslegitimarías un gobierno. Pero como nuestro voto es opcional, tú no deslegitimas. Eso es, es como que si yo hago una fiesta y tengo planificado que vengan 100 personas y la iba a terminar a las 2 de la mañana. Resulta que vinieron 50 solo para la fiesta, los otros 50 dijeron, no vale, porque yo en la madrugada no tengo carro, cómo irme, que la inseguridad, etcétera. Entonces no es que entonces resulta que la fiesta amaneció, porque había la mitad de gente y tuvimos más pasapalos, más bebidas, más comida, más todo, chévere, y amanecimos. No es que yo voy a agarrar y voy a hacer una fiesta después para los otros 50. Bueno, eso mismo se traduce el tema electoral.
vote uno, voten 10, vote 1.000.000, voten 10 millones, el resultado que den los que participaron, ese es el resultado que va a valer tanto para los que votaron como para los que no votaron. Ahora, tú hablabas también del tema CNE. Bueno, ahí entra también la parte de las incoherencias, porque entonces, bueno, vamos a hacer un proceso sin CNE, porque el CNE es chavista, es mayoría chavista, etcétera, y para acá y para allá. Ajá, pero cuando vas a la elección, ¿vas a ir a la elección con quién? Entonces, entonces, tú más bien estás espantando también a la gente, porque tú mismo le estás creando a la gente la desconfianza en el organismo, que nos guste o no, es el que va a regir el proceso electoral. Y que nos guste o no, si tenemos la organización, si tenemos los testigos, no hay tutía, porque al tener nuestras actas y no hay tutía, no hay cambio posible que valga. Y eso fue precisamente lo que pasó en el año 2013, no en el 12. En esa campaña estuve también, en la del 2013 también. Bueno, en la del 2013 no teníamos el 38% de las actas, hermano. Era una irresponsabilidad de Capriles, él no lo dice, pero yo sí te lo voy a decir. Era una irresponsabilidad. Él, en ese momento, llamar a la calle, porque cuando la comunidad internacional le dijera, ¿dónde están las pruebas? No las teníamos. Suponíamos por los exipol, por los que nos decían, etcétera, que habíamos ganado. Pero no teníamos las pruebas, esa es la realidad. Entonces, actuó de manera responsable. Lamentablemente, él dice la verdad a media. Y eso ha llevado a que, bueno, también tenga un costo político mayor que pagar, precisamente, y entre muchos de los que no creen en el poder electoral y en las instituciones, precisamente por este tipo de actuaciones de estos señores. Pero además, fíjate, yo insisto, fíjate, aquí, no que, bueno, que es que no permitieron promover las primarias y tal. Eso tampoco es verdad. Si el principal promotor y que le hizo propaganda a las primarias fue el propio gobierno. No había un programa en el que el capitán, el colega Diosdado Cabello, no hablara de las primarias. El propio presidente de la Asamblea Nacional, el propio presidente de la República también hablaban mucho de las primarias. Entonces, no, se encargó el propio gobierno de hacerle propaganda a las primarias. Entonces, hay un sector que le envió un mensaje y retó al gobierno a decirle, mira, es que ustedes están haciendo las cosas mal, ya no los queremos, ya no nos importa si nos quitas el bono, si nos quitas una bolsa o si me botas del trabajo. Y por eso vimos, con todo y la nucleación, una cantidad de gente importante en las urbes, en las principales ciudades, en barrios de Caracas. Aquí en nuestro municipio Sucre yo estuve recorriendo todos los centros y bromas, pero también es una realidad de que yo no he visto la primera foto de en Puerto Ayacucho, en Amazonas, o en algún sitio del Tamacuro, o no sé, en el sur de Aragua, que hayan enviado una foto, mira cómo está la gente aquí en masa. No, todo lo contrario, vi muchas fotos ahí vacías. O sea, Caracas, Miranda, las capitales de los estados no es Venezuela. Esa no es la Venezuela profunda, pero además no es la Venezuela profunda en la que nosotros sí estamos metidos siempre, haciendo nuestro trabajo social a través de Visión Solidaria, y en la que sabemos que la gente, así como la mayoría, no le interesa ni las primarias, también esa misma mayoría no le va a interesar ir a participar en ese referéndum sobre el Esequibo. Esa es una realidad. Y entonces estas dos cúpulas se encuentran envueltas en una burbuja, ¿no? A través de, yo respeto mucho las redes sociales, participo, las uso, pero eso no es el país. Pero además le tienen temor a decir cosas que nosotros decimos por esta vía, por el que dirán. O sea, que digan lo que digan, los políticos estamos para hacer lo que hay que hacer, guste o no guste, porque además los votos no se buscan todos los días, y los votos además no se ganan solamente
mintiéndole a la gente como lo han hecho estas cúpulas. O sea, nosotros, gracias a Dios, somos, digamos, sobrevivientes a pesar de la abstención, a pesar de la división, de poder estar en un segundo periodo parlamentario, en el cual además yo aprendí y dije, yo voy a dejar ese conflicto político a un lado para otro. Yo pasé 5 años en una asamblea en la que no me dejaron incorporar, no me dejaron trabajar, siendo nosotros mayoría, 52 diputados suplentes en ese momento, nos vetaron, por decirlo de alguna manera. Si no ocurre lo que ocurrió en el año 2020, aquí ni siquiera la gente se hubiese enterado al respecto. Entonces, bueno, en este periodo yo dije, bueno, yo me voy a poner a trabajar en lo que yo sé, en lo que a mí me gusta, en lo que a mí me apasiona, y es con las leyes sociales. Y en ese mismo tema de las leyes sociales hemos venido aprobando leyes para las personas con discapacidad, sí, leyes trabajo en las redes sobre el tema de las discapacidad, con todo el tema social. Hemos apoyado leyes económicas, bueno, que vayan en función de las mejoras que requiere el país. Nos hemos opuesto a otras, como cuando el impuesto a las grandes transacciones financieras, que veíamos, bueno, ¿cómo va a ser una gran transacción financiera que Nelson vaya a la panadería, compre un bollo de pan, pague con un billetico de 5 y entonces te vayan a clavar el 3% de impuestos porque pagaste con divisa? ¿Cuál es la gran transacción allí? Y bueno, el gobierno tuvo a la larga que echar esto para atrás. Entonces, bueno, yo insisto, nosotros, fíjate, los números no dan, así como no le dio al gobierno, no les da en ese momento, y lo dijimos y lo refrescamos aquí en esa constituyente del año 2017, tampoco dan esos números de las primarias. Fíjate, en el 2021, la extinta MUC, ahora Plataforma Unitaria, sacó 2.1 millones, 2.100.000 votos, 2.1. Bueno, resulta que ahora, en un proceso interno, bueno, según ellos votaron 2,5 millones de personas. Primero, que la cuenta no da. El número de mesas le alargamos a 10 horas, que no hayan empezado atrasados, que todos hayan cerrado tarde, etcétera. Bueno, si tú multiplicas 5.000 mesas por 240, que es lo que pueden votar, y vamos a ponerle que no sean 2 minutos, vamos a ponerle 1,5 minutos. Porque si son 240 por 5.000 mesas, da 1.200.000 personas. Pero pongámosle 1,5 minutos, pues. 1,5 minutos, bueno, eso da 1.600.000. Más de ahí no podía ser. Entonces, ¿para qué inflar los números cuando es legítimo, repito, el proceso? Lo que no es legítimo, pero ¿qué pasa? Que quieres vender de que tú todavía, ante el mundo, quieres vender de que tú todavía eres la oposición mayoritaria, y eso no es verdad. La alianza tiene una cantidad de votos importante, y los independientes también tienen una cantidad de votos importantes. Entonces, si no nos reconocemos todas las partes, es imposible avanzar. Pero ¿por qué, por ejemplo, no hicieron cómo se hizo en el exterior y se estuvieran evitando todo esto? Que además mucha gente que metió habeas data, cosa que escondieron, y que la mayoría de los factores de esa plataforma querían que suspendieran las primarias, pero nadie se atrevía a decirlo, esa es la verdad, porque sabía que iban a ser desplazados por la señora María Corina, que realmente lo que está en disputa es quién pasa a ser el jefe de ese sector de la oposición, porque yo cada vez estoy más convencido que ellos no quieren ser gobierno, están cómodos siendo oposición, y si no, veamos a todos estos que eran jefes del extinto G4, dónde están, de qué viven, cómo viven, ¿verdad? Entonces, bueno, no ocurriendo eso, pero ¿qué? Iban a quedar al descubierto. ¿Por qué te digo que iban a quedar al descubierto? Según ellos, hay 8 millones de venezolanos en el exterior. Yo voy a decir la verdad, yo creo que hay 4 millones que votan en el exterior. Bueno, pero si tomamos en cuenta incluso esos 4, de esos 4 millones que están en el exterior, solo 396.000 se inscribieron para participar en esa primaria.
Y la mitad de eso fue lo que terminó participando en esas primarias. Entonces, doble engaño. Por un lado, que esa gente que votó en el exterior, lamentablemente, y producto precisamente de la misma política de ellos, porque las embajadas están cerradas, porque no hay reconocimiento al gobierno, etcétera, no pueden votar en una elección en el 2024. Esa es una realidad. Ah, pero fíjate, si vamos a 4 millones y se inscribieron 396.000, eso era menos del 10% de la cantidad de gente que hay en el exterior. Entonces, ¿por qué no abrieron un registro aquí en el país para que el que quisiera participar, que fuera de esos partidos, ADECO, PEI, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, 20 Venezuela, Causa R, etcétera, que fue lo que se agrupó para esa primaria, se inscribieran a su gente y dijeran, bueno, este es un proceso interno de nosotros, chévere, y no estuvieran pasando por todo esto. Ahora, ¿por qué no lo hacen de esa manera? Porque no hubiesen podido inflar la cifra, porque hubiesen quedado al descubierto. Cuando ahí se le inscribieran nada más 1.200.000 personas, ¿cómo iban a decir que son la primera minoría? No lo iban a poder decir, esa es la realidad. Claro. Entonces, es cosas que a veces parecen antipáticas, pero que hay que decirlas. Sí, totalmente de acuerdo en eso que plantea Omar. Sin embargo, fíjate que hay algo que todavía, o sea, dadas las circunstancias que hay aquí, y como te dije hace rato, sin ánimo de desestimar las iniciativas ciudadanas, pero creo que, vuelvo y repito, no ha habido voluntad no política, sino voluntad de poder para cumplir con los mandatos del pueblo. ¿Por qué te digo esto? Cuando yo me fui para atrás, con la abstención del año 2005, yo creo que eso fue una de las mejores maniobras políticas que se pudo haber hecho, porque verdaderamente dejabas en evidencia la poca cantidad de personas que para la época seguían el proceso revolucionario. Y eso fue así. De hecho, la Asamblea Nacional de ese entonces fue elegida con muy pocos votos en proporción a la abstención. ¿Cuál era el deber de esa dirigencia política de entonces? Bueno, desobedecer todos los actos legislativos de una Asamblea Nacional totalmente ilegítima y totalmente minoritaria. Pero no, por el contrario, fueron acatadas todas y cada una de las leyes, entre ellas, Omar, yo creo que tú te acuerdas, el cambio de las circunscripciones electorales, donde le daban mayores votos a los centros rurales con poca población y disminuían la distribución de escaños en los sectores donde era mayoritariamente más poblado y evidentemente de oposición. Entonces, ahí era donde tenía que salir una verdadera vanguardia opositora y hacer cumplir, digamos, o mejor dicho, desacatar, e incluso en ese momento válidamente pegarse al artículo 350 en desobediencia a unas leyes ilegítimas. Nadie lo dijo. Por el contrario, más bien, años más tarde, el mismo Ramos Alú dijo, esto fue un error político. No, no fue un error político de la gente y le echó la culpa a la gente, le echó la culpa al pueblo siguiendo las directrices ellos mismos. Lo que ellos tenían que hacer era asumir la responsabilidad de no acatar esas leyes. Bueno, pasó eso. ¿Qué pasó, digamos, en este hilo histórico? Bueno, se aprobaron una serie de leyes, después viene el tema de los acontecimientos del año 2007, la generación 2007 que gana la reforma, pero hubo otro pequeño detalle, Omar, y por eso yo insisto, los venezolanos tenemos una corta memoria histórica. Chávez metió leyes, ¿cómo se llama? Habilitantes, desconociendo los resultados de esa reforma, desconociendo toda la movilización ciudadana que hay, que hubo detrás de todos esos hechos durante ese año, que todos estuvimos ahí involucrados, directa o indirectamente estuvimos ahí. Entonces, fíjate tú que aquí donde vienen las grandes contradicciones de unas dirigencias opositoras o sea, que no es que dicen una cosa y hacen otra, es que están claramente vendidas al bando del gobierno. Porque te digo algo, si ellos mismos dicen, ¿verdad? Estas cúpulas minoritarias, como tú bien denominas, que en Venezuela hay instituciones secuestradas, bueno, entonces, si eso es así, si las instituciones están secuestradas, ¿por qué entonces acuden a las elecciones ejecutadas por esas mismas instituciones secuestradas, valga la repetición? Entonces, ahora vienen con el cuento de los 2 millones y la cosa,
que bueno, no es más que el ciclo de un fraude constante. O sea, no hace fraude el gobierno y ahora también no hace fraude de la oposición y al final del día, ¿quiénes pierden? Todos los venezolanos. Entonces, es ahí donde yo digo, Venezuela está en una encrucijada muy grande, Omar. Porque bajo estas circunstancias, lo que se va a encontrar acá es otra decepción y más tiempo para el gobierno, porque además, dicho sea de paso, Omar, yo creo, y quiero saber tu opinión en ese particular, que en estos momentos el gobierno goza de la mayor estabilidad política en años, sin contar de que ellos se vuelven más poderosos en las situaciones críticas. Ahora están más tranquilos que nunca. Bueno, yo quiero saber, o mejor dicho, yo quiero esperar ver qué va a ocurrir o qué va a hacer la señora Machado, por decirte algo, tomando en cuenta todos estos factores que te estoy comentando, cuando el gobierno diga, no, perdiste, o a cualquier opositor, perdiste, ganamos nosotros, porque es lo que ha ocurrido, que tú lo dijiste ahorita. Superlano allá en el Barinas y yo no sé en dónde, ajá, ¿qué hacen? Les meten un recurso constitucional o jurídico, no sé qué cosa, les montan un protector, el protector del pueblo, yo no sé en dónde, inhabilitan eso y el pueblo queda otra vez viendo para arriba. Entonces, ¿a dónde vamos a marchar bajo estas circunstancias, bajo estos parámetros? Es un ciclo que no tiene fin, Omar. O sea, es un juego perverso en donde el perdedor siempre va a ser el pueblo venezolano. Fíjate, yo voy a empezar nuevamente haciéndole un reconocimiento a nuestro pueblo. Los ciudadanos, la gente, ha hecho todo, absolutamente todo lo que le ha pedido la dirigencia que hasta ahora ha estado al frente de la oposición. Esa es una realidad. Ahora, el tema de la legitimidad, Nelson, ahí yo difiero en el sentido, por lo que te digo, no, nuestro voto no es obligatorio y lamentablemente con los 3 o 4 gatos que participen, esos son los que decidieron por la mayoría que se decidió quedarse en su casa. Pero además, en eso del actuar de la grandeza política, quiero hacer una cuenta muy rapidita. Fíjate, el gobierno en la peor encuesta tiene 12 a 15%. Vamos a poner que sea el 15%. Esos son 3 millones. 3 millones que siguen viendo en picada, porque sacó 3.720.000 y pico la última vez. O sea, sigue yendo en picada la votación. Esto es una realidad, con resultados. No es que porque lo dice la calle, porque lo dice una encuesta, porque lo dices tú, porque lo digo yo. No, esa es la realidad, numéricamente hablando. Ajá. Tenemos 20 millones, casi 21 de electores. 4 que hay en el exterior, de acuerdo a la información que yo manejo, quedan ¿cuántos? 17, ¿verdad? El gobierno tiene 3. ¿Quedan cuántos? 14. Hay un 30% histórico que no participa nunca. Son 6 millones y pico. Quedan 8. Ahora, esos 8 millones estamos divididos en 3 toletes. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo, entonces el gobierno, como primera minoría, nos va a volver a derrotar. Y eso es lo que ha ocurrido. Ahora, el enemigo del gobierno en este momento no es Nelson, no es Omar, no es María Corina, no es Pedro de los Palotes. El enemigo del gobierno es el tema económico. Y el que llegue y conecte como debe ser, sin populismo, sin engaño, con el tema económico, ese, ojo, puede terminar acabando con estas cúpulas nefastas. Puede terminar acabando con esta matemática simple que hasta ahora le ha funcionado al gobierno de la división, de la abstención, de la desesperanza, etcétera, etcétera. Entonces, aquí queda un año todavía. Y no es eso como, es amigo mío, pero no tiene sustento lo que él plantea. No, que yo le voy a subir el sueldo a los maestros a 1,5 millones, ajá, y el resto de los empleados públicos. Suponiendo que tuviera la plata para los maestros y el resto de los empleados públicos, entonces tú no le vas a subir el sueldo al resto.
Lo decía Capriles, ¿no? Cuando yo gane mi primer decreto es que voy a subir el sueldo a tanto. Bueno, aquí han habido 56 aumentos de sueldo desde que está este gobierno. Y hoy la gente gana proporcionalmente, obviamente, 97% menos que lo que ganaban en el año 98. Esa es una realidad. Entonces la gente sabe que no es un tema de aumento de sueldo. Si no aplicas el ABC de la economía, si no aplicas como debe ser las medidas fiscales, etcétera, bueno, si no paras la impresión de dinero en orgánico, entre otras cosas, indudablemente que no aplica eso tan sencillo y tan bonito que puede sonar de yo voy a aumentar el sueldo. Bueno, entonces esa es otra realidad que tenemos allí. Ahora, fíjate, precisamente porque esa asamblea del año 2005 terminó siendo mayoritariamente pura roja rojita, ¿verdad? Bueno, ellos, pues que Chávez pidió habilitantes, avanzó, se burló de la reforma que había plantado en el 2007, corrigió además, que bueno, sí, ahora nos reelegimos todos, y los metió vía habilitantes porque la Asamblea Nacional era mayoría chavista. Nosotros le dejamos ahí el espacio para que ellos avanzaran todo lo que pudieran avanzar. Ahora, fíjate, nosotros en la Asamblea pasada se declaró el abandono de cargo, que está establecido en nuestra Carta Magna. Es una realidad. Ahora, es bien claro lo que dice la Constitución. Se declara el abandono de cargo, en 30 días se tiene que convocar un proceso electoral. Nosotros no teníamos el poder real para hacer eso. Entonces, en 30 días, ese abandono de cargo lamentablemente murió. Y por eso lo dijimos desde un primer momento, búsquenme aquí en la Constitución, donde sale que si gobierno encargado o gobierno interino, eso no existe. Y por eso, nosotros en la Plaza Alfredo Sadel, cuando Guaidó tenía 100 días de supuesto gobierno, nosotros pedimos rendición en aquel momento, creo que eran 5.000 millones de dólares de CICO, 8.000 millones de dólares de monómero, los reales de la Embajada de Washington. Bueno, entonces, bueno, me querían quemar vivo porque yo estaba pidiendo rendición de cuentas. Entonces, ese es parte de lo que ha pasado. Pero además, algo que se me pasó cuando hablábamos en la primera parte de los distintos eventos de calle, en donde, por cierto, la señora María Corina ha acompañado todas estas iniciativas, salida 1, salida 2, etcétera, etcétera, ¿verdad? Abstención 1, abstención 2, y es que la realidad es que en la confrontación, en la violencia, el gobierno siempre nos lleva a la ventaja. Fíjate, este gobierno está tan mal que con todo y la división, en el año 2021, en las elecciones regionales y municipales, ganamos más de 120 alcaldías. No lo habíamos logrado nunca. Lo más que habíamos logrado eran 76 alcaldías. O sea, este gobierno está tan mal que ya ni siquiera la división les garantiza que puedan ganar una elección. Ellos tienen otro tipo de ventaja, pero aún con todas esas ventajas, hoy en día, ¿qué le van a decir a un trabajador que le van a quitar un bono de esos que dan de vez en cuando en vez de $4? O sea, claro, Omar, pero es que le van a estamos de quitar acuerdo en eso. Yo creo que estoy de acuerdo contigo en eso. o sea, Pero, por favor. pero donde yo difiero ahí, a ver, es cierto, ok, ya la gente, digamos, no le interesa perder el bono, la bolsa, lo que sea, estamos totalmente de acuerdo. Y estamos totalmente de acuerdo también de que el pueblo chavista, la base chavista, ya ha mermado considerablemente. Yo creo que ya eso, no, eso es evidente, sobre todo cuando ellos convocan sus movilizaciones. Pero el punto al cual yo voy es que, Omar, esta gente tiene todavía el monopolio de la fuerza. Entonces, ahí el detalle de cuán efectiva puede ser una elección cuando ellos con las armas someten a la población.
Y sobre todo cuando hay momentos cumbres donde la población está resteada al todo por el todo, son estos tipos los que mandan nuevamente para la casa. Yo te recuerdo, por ejemplo, en el año 2018, cuando Ramos Alú y Capriles hicieron movilizar a toda Venezuela para Caracas. O sea, ¿y qué fue lo que le dijeron? Váyanse para su casa otra vez. Gente que se vino caminando incluso desde el Amazonas, Omar. Entonces, a eso es lo que yo me refiero, porque estamos de acuerdo con eso. O sea, el tema es que el gobierno ya no tiene legitimidad de origen, de que las bases chavistas ya se perdieron, de que tienen poca gente en movilización, pero lastimosamente tienen armas y con eso amedrentan a la población y con eso han sometido a Venezuela. Y tal es el caso que mira lo que ocurrió, por ejemplo, en 2018 también, enero de 2018, la ejecución de Oscar Pérez, en cualquier cantidad de cosas que tú dices, bueno, pero esta gente de oposición, cuando habla alegremente de elecciones, ¿qué pretende más del pueblo? O sea, porque te voy a decir una cosa, si pretenden generar un escenario donde salir a la calle, mira, yo sería el primero a decir, ¿saben qué? No salgan, porque van a haber más persecuciones, van a haber más muertes, van a haber más masacres, para que todo siga igual, como ya se ha demostrado. Entonces, a lo que yo quiero llegar, Omar, a la reflexión, y celebro la diferencia. Al final estamos coincidiendo. O sea, pero este punto de cosas, son este tipo de cosas que a mí me ponen a pensar, oye, estos tipos de verdad, sea el que sea, López, Machado, Capriles, el que sea, oye, son unos carniceros, ¿vale? Al final del día, porque ¿quién paga el plato roto al final de todo? El pueblo venezolano en la calle que deja la sangre, porque como tú bien lo dijiste, y el reconocimiento es para el pueblo, ha salido al paso en cada momento en que te ha solicitado. Y los han dejado ahí, y nos han dejado en la calle. Entonces, ahí es donde yo llego a la reflexión hasta dónde esto pretende llevarnos a nosotros los venezolanos. A una desesperanza, a una, ¿cómo se dice? A una resignación, ¿verdad? Porque, vaya, todo apunta exactamente lo mismo, Omar. por eso nosotros responsablemente, ¿verdad? Estamos diciendo todas y cada una de estas verdades, precisamente para alertar a ese 1.200.000 o 1.600.000 que realmente participaron el pasado domingo, a que no se dejen engañar con esta misma dirigencia una vez más. Exactamente. ¿Verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, te decía que estamos coincidiendo, porque en la violencia no tenemos nada que buscar. Ahora, yo estoy seguro que si nosotros ganamos por paliza, como podemos ganar, si nos unimos, dejamos las cúpulas a un lado y nos unimos todos los venezolanos de bien en torno a una candidatura que ya saldrá o ya vislumbrará, quizás es de los que están, pero todavía no ha conectado como debe conectar. Bueno, yo estoy seguro que la Fuerza Armada va a hacer respetar ese resultado, porque va a ser un resultado abrumador. Ahora está en que nosotros hagamos lo que tenemos que realmente hacer. Mira, Omar, yo te digo algo. Yo apuesto de todo corazón a personas como tú que están en contra del sistema. Yo apuesto de todo corazón a personas de toda esta nueva movida que de una u otra forma estamos viendo un país distinto, porque aquí yo ya no veo, en este sentido, ya no veo, digamos, opciones viables. Porque fíjate que ha ocurrido, por ejemplo, con el caso militar. Han habido momentos cumbres en Venezuela y no ha sido secreto para nadie que estos señores los han entregado. Vuelvo y repito, el caso del capitán Caguaripano, y lo digo de manera muy responsable, el señor Carlos Ocariz lo entregó, que no es secreto para nadie. El señor Julio Borges a otra serie de oficiales. En el momento cumbre de que, bueno, el pueblo en la calle, porque Omar, tú has sido también testigo de que el pueblo estaba en la calle, el pueblo en la calle por completo. Y que han dicho estos señores, lo peor que puede ocurrir en un levantamiento de militares, bueno, entonces que sigan masacrando al pueblo. Son estos señores. Entonces yo creo que hay que apostar, Omar, a personas como tú, a tu organización política, que veo que tienen una línea muy distinta, aunque diferimos un poco en algunas vías, como el tema de elecciones, pero creo que al final estamos llegando al mismo objetivo, a organizaciones como Orden, otras organizaciones más que están en este proceso también.
porque con esta gente no hay futuro de la patria. Mira, pero es que, Nelson, en democracia, los demócratas tenemos que aceptar, ¿verdad? Porque si no, no es democracia, nuestras diferencias. Malo fuera que coincidiéramos en todo. O Claro, eso sería totalitario. malo fuera que tuviéramos en esta conversación y simplemente tú me dejaras hablar y no hubiese ese feedback, ese intercambio y plantear los puntos de vista desde tu posición y desde mi posición, ambas respetables. Nadie es 100% dueño de la verdad. Y fíjate, por eso que te digo, los políticos tenemos que hacer lo que hay que hacer. Yo siempre le digo a mis muchachos, a mis compañeros, hay que actuar con la razón, no hay que dejarse llevar por emoción. No, uno no puede saber de todo, pero tienes un equipo para el cual tú consultar. Aquí la mayoría de los políticos quiere saber de todo, quiere hablar de todo y quiere opinar al momento que ocurren las cosas. Yo se lo digo sobre todo a los muchachos jóvenes en el partido, le digo, hey, ya va, ustedes ven que a veces yo pasó el acuerdo de Barbados y yo esperé 15 días y fue que hablé sobre el acuerdo de Barbados. Va a pasar 1 o 2 semanas y aparte de esta entrevista que estoy teniendo contigo, y es que voy a hablar con mucho más detalle sobre el proceso de primaria. Y así, porque hay que, por un lado, como te decía, en este caso, dejar que se sube la fiebre, porque además yo no voy a caer en lo que caen los demás. Tú no me has visto aquí descalificando a nadie, que si el alacrán, que si el colaboracionista, no, porque aquí al final hacemos falta todos, pero además, si yo digo Nelson es un ladrón y mañana me ven al lado de Nelson, bueno, ¿qué credibilidad puedo tener yo? Entonces, ¿qué es lo que en cualquier momento eso le va a subir el volumen el propio gobierno, esa foto de María Corina, precisamente con los que formaron parte del gobierno interino? Pero además, en la Venezuela profunda, en la que nosotros andamos día a día, en esa Venezuela profunda, la gente, como te digo, así como no está pendiente de la primaria, tampoco va a estar pendiente del referéndum del Esequibo, pero además esa gente lo que está es pendiente de cómo sobreviven el día a día en la situación caótica que estamos viviendo, en donde, como nosotros hemos denominado desde Unidad Visión Venezuela, la única clase social distinta a los enchufados es los precarios. Aquí es la única. ¿Por qué? Porque la precariedad va en que nosotros, la extinta clase media, sufrimos igual las fallas de los servicios públicos, sufrimos igual por la falta de gasolina, sufrimos igual por el alto costo de la vida, porque si tú tienes tu niño en un colegio público, antes era gratis, hoy en día te dicen, bueno, trae una resma de papel. Bueno, la resma de papel te vale 6, 8, hasta $10. Ajá. El que estudiaba en un colegio que pagaba $20, ahora entonces se lo subieron a 50, y el que estudiaba en uno que pagaba 100, ahora le paga 300. Entonces, a todos los niveles nos afecta y nos pega en el bolsillo por igual. Esa es la realidad que estamos viviendo, pero entonces a lo que voy, fíjate, de cuando lo que hay que hacer, nosotros los políticos, lo que hay que hacer, fíjate, en el año 2017, precisamente cuando ese proceso constituyente, yo esa semana había tenido un pleno nacional del partido, en donde de 24 direcciones regionales, 13 estaban a favor que yo fuera a Miraflores y 11 me decían que no. En la dirección nacional, de los 5 miembros, 3 estábamos a favor y 2 no. Pero no era eso, a mí en ese momento me habían regalado unas franelitas, unas gorritas, unas cositas. Y la gente que decía que yo no fuera,
decían, bueno, nosotros, si usted va diputado para allá, nosotros renunciamos al partido. Bueno, yo en ningún momento dudé y en mi casa mi propia esposa me decía, te van a botar en la MUT. Bueno, y es que acaso yo prácticamente tengo peleando con ellos 10 años. O sea, y si aquí cambiara la cosa y ocurriera lo que creen muchos, que en ese momento Guaidó iba a hablar con Trump allá y bueno, y llegaron los marines y cambió el gobierno, bueno, yo iba a seguir siendo oposición, porque ellos no aceptan precisamente las críticas y la diferencia. Y entonces yo allí precisamente en un presunto gobierno de ese sector, yo para ellos no sería oposición, porque además pareciera que ellos tienen un opositómetro o un moralómetro para decir quién es más opositor, quién tiene más moral que el otro. Y fíjate, un detalle aquí que se me pasó del tema primarias. Aquí resulta que hubo factores, personalidades que quisieron participar y no los dejaron, los excluyeron. El colega José Brito fue a la comisión, no lo dejaron. El COPEI legal, el que tiene la tarjeta, tampoco. Y entonces, no, porque bueno, porque es el COPEI judicializado. Bueno, espérate, pero ¿quién judicializó COPEI? Lo judicializó el que fue candidato y se retiró 3 días antes, Roberto Enrique, para quitarle el partido a Luis Ignacio Plana en ese momento. La gente cree que no todo el mundo está desmemoriado aquí. Entonces, el que judicializó COPEI es precisamente el que tú aceptas que sí participe en esa primaria. Y el COPEI, que en este momento, judicializado no, pero es el legal, entonces a ese no lo dejas participar. Pero además, no, es que este no es oposición, o que este no tiene voto. Bueno, si no es oposición, la oposición, Nelson se inscribió, no es oposición, no votamos por Nelson. No tiene voto, lo derrotamos, pero no puedes decir el día de mañana, Nelson, te inscribiste aparte, tú ahora sí eres un divisor, porque tú participaste y perdiste. Entonces hasta ese punto. Entonces, fíjate, yo fui a Miraflores. Bueno, resulta que, como yo siempre he dicho, al inocente lo protege Dios. Y bueno, después que dije lo que había que decir, hice lo que tenía que hacer. Bueno, no solamente ningún compañero me renunció, ninguno se fue, sino que se sumó muchísima más gente a nosotros. Pero además, entre eso la politólogo Lidis Méndez. Lidis Méndez comenzó con nosotros, el Estado Mérida, a raíz de esa intervención que tuve yo en ese momento en Miraflores y que hoy en día es, bueno, una de las personas que me asesora, que me ayuda, junto al profesor José Vicente Carrasquero y otra que fue profesor mío, entre otras personas que nos ayudan, bueno, en lo que es nuestra línea, nuestra política, en lo que nosotros seguimos, que no es porque sea una corazonada o porque a mí me provoque o porque yo soy el jefe, no, esto es un equipo en donde todos tienen además la oportunidad de expresar su opinión. Tú ves, por ejemplo, el artículo sobre Barbados que escribió Lidis y el que yo escribí y tiene sus diferencias. Ahora, porque tengamos diferencias, no voy a decir yo, no, no sale, pues no lo vamos a publicar porque no va en la misma... No. Lo contrario, porque precisamente de eso se enriquecen las cosas precisamente de esas ideas y de lo que recogemos. Además, a través de lo mismo, nacen cosas. Fíjate, yo estuve retomando semanas atrás el tema del problema eléctrico del país y mira, aparecieron personas importantes que trabajaron en la extinta CADAFE, en Edelca, y que bueno, que nos han planteado propuestas bien interesantes que nos permiten construir, porque además hacer oposición es muy fácil.
criticar es muy fácil. Yo salgo a la calle aquí en mi municipio y bueno, está inundada de basura, huecos por todos lados, falta de alumbrado, falta de desmalezamiento, etcétera, etcétera. Bueno, esa es una realidad. Ahora, si tú te dedicas puro a criticar y no dices qué es lo que hay que hacer, entonces pasa lo que parte del discurso que ha mantenido el gobierno durante todos estos años. No, este sector lo que quiere es el poder, pero no sabe ni qué hacer. Entonces, si tú vas literal a cualquier ministerio, a la presidencia de la República, a la vicepresidencia, a los principales ministerios del país, al Ministerio de Economía y Finanzas, nosotros hemos hecho los planteamientos ahí serios, concretos, de lo que hay que hacer. Que ellos no nos escuchen, pero nosotros estamos diciendo que hay que hacer. Qué bueno. Y estamos controlando de verdad que ese plan país para llevarlo a cabo. Cuando más temprano que tarde este país cambie, porque yo estoy seguro que este país más temprano que tarde va a cambiar, porque somos más los buenos que los malos y vamos a desplazar definitivamente a estas dos cúpulas nefastas. Bueno, de verdad que me complace mucho, Mar, escuchar, digamos, que hay planteamientos, que hay ideas. Naturalmente diferimos, porque como bien lo dijiste, malo es que todos estemos de acuerdo, eso sería una sociedad totalmente totalitaria, valga la repetición, y siempre bienvenida a las diferencias en lo que nos permita, digamos, engrandecer, ¿no? Crecer. Yo eso lo celebro mucho tu iniciativa. Omar, yo creo que ya se nos está acabando el tiempo, creo que nos quedan algunos punticos por ahí para abordar. Dijiste algo muy importante sobre el plan económico, que no es cualquier cosa, es algo importante. Nosotros tenemos ya también una propuesta, estoy seguro que tú también tienes otra propuesta. Esa la dejaremos para un live posterior, Dios mediante. Antes de cerrar, por aquí nos preguntaron mucho el tema del Esequibo. ¿Qué piensas tú con relación al Esequibo? ¿Qué crees tú, Omar, con esto que se va a dar con relación a la consulta del referéndum consultivo en diciembre sobre el Esequibo? ¿Cuál es tu visión sobre todo esto? Fíjate, todo lo que se haga en función de los derechos no redunda ni sobra. Sin embargo, desde que nosotros estamos chiquitos, siempre nos dijeron y veíamos el mapa con esos rayaditos, el Esequibo es nuestro. Y como tal, como venezolanos, indudablemente que si toca refrendar eso, lo vamos a refrendar. Ahora, eso no va a cambiar ni va a ser vinculante en el fondo para nada. O sea, tampoco le podemos crear una falta de expectativa a nuestro pueblo. Ese también es una realidad. Ahora, sería antipatriota de mi parte el abstenerme o no involucrarme en eso. Es como que si hiciéramos una protesta, una marcha a favor del Esequibo, bueno, nosotros estaremos allí porque precisamente, ciertamente, el Esequibo es nuestro. Que hay muchas cosas que se hicieron mal, es verdad. Que hay países incluso aliados y países que se han chuleado a este gobierno que hoy en día no los tenemos a favor. Y no los tenemos a favor por una sencilla razón. Y es que cada vez que ocurren este tipo de cosas nos damos cuenta de que los países los mueven los intereses económicos. No le importa si Nelson está pasando hambre, si Omar vive debajo de un puente, eso no le interesa a los países. Y lo vimos ahorita. Los gringos dijeron, bueno, Maduro, vamos a hacer las paces porque te necesitamos. ¿Dónde está el petróleo? Ya lo tiene Maduro. Bueno, vamos a ayudarlo. Nosotros, es broma. Y nosotros prevemos que en medio de la crisis, que es seria, la del Medio Oriente, cualquier cosa, ya nosotros estamos tapando ese hueco aquí. Esa es la verdad. Nos guste o no, pero aquí tenemos que sacarnos ese chip de que va a venir el país A, B, C o Z a resolvernos los problemas a nosotros o a cambiarnos el gobierno. Eso lo tenemos que hacer. Somos nosotros los ciudadanos organizados.
Ese es una realidad. Y los intereses, no hay imperio, yo se lo he dicho, no hay imperio bueno y no hay imperio malo. Resulta que, bueno, el imperio gringo, y el imperio chino, entonces este sí es bueno y este no es bueno. Sí. Entonces, es allí en donde a veces a nosotros nos dicen, bueno, pero ¿de qué lado estás tú? Cuando incluso agarramos y denunciamos a las cúpulas, sean de izquierda o sean de derecha. Yo siempre he dicho que ambos extremos son malos. Todo extremo es malo. Entonces, por eso nuestra política va centrada en lo que demanda Venezuela, como lo dice aquí. Venezuela demanda unión y estamos, como dice acá, comprometidos con la libertad de Venezuela y para eso estamos trabajando, vamos a seguir trabajando, seguimos acá en nuestro país, porque yo, como todos los venezolanos, mis 2 hijos mayores están fuera. A mi nieto mayor, yo todavía no lo he podido conocer luego de 4 años. Entonces, y todos en el país tenemos por lo menos una persona, un vecino, un familiar, un amigo que se ha ido del país. Entonces, yo quiero que puedan volver los venezolanos a nuestra patria. Ahora, para eso tenemos que lograr el cambio, avanzar, y eso se va a tener que dar además de una manera paulatina, porque tampoco es que de la noche a la mañana vamos a poder recibir nuevamente a todos los connacionales, cuando además son esos propios connacionales los que nos ayudan, y me incluyo. Yo soy diabético y bueno, hay tratamientos que de verdad son costosos, que no Claro, los cubre el seguro. Y bueno, gracias a claro. Dios, tengo mis 2 hijos mayores afuera que me echan Te una apoyo. mano, porque aquí, además, parecía aquí lo otro, esos son los diputados ficticios que cobran $5.000, demostrados, que se aprueban además, y lo denuncié hace unos pocos meses en el Parlamento, cuando se aprobaron $53 millones. Eso es 8 veces el presupuesto de todo el año de la Asamblea Nacional, en donde sí hay Wow. 6.000 empleados que trabajan. O sea, ni siquiera lo estoy diciendo por los 200, por los 554 diputados entre principales y suplentes, ni siquiera lo estoy diciendo por eso, sino en los empleados. Entonces, fíjate, mi asistente, que ganan como $120 más o menos al cambio, pudieran ganar casi $1.000 si este grupo de 4 no estuviera repartiéndose esa plata, y que para la defensa de la nación, y que por eso además también inflan esos números de la gente afuera, porque mientras más Exacto, migrantes hay, más billetes reciben. Esa es la exactamente. realidad, y eso también hay que decirlo. Es la realidad. Bueno, Mar, de verdad que muchísimas gracias por esta extraordinaria conversación de la noche de hoy, muy placentera, muy grata. Naturalmente diferencias hay, creo que se pusieron en evidencia, pero lo importante es apuntar hacia el objetivo supremo, que es Venezuela, su mejor destino, que como bueno, Venezuela tiene orden por acá. Y bueno, yo siempre digo, Mar, que el cambio que Venezuela está anhelando tiene que empezar dentro de todos y cada uno de los venezolanos. Yo creo que el venezolano tiene que cambiar primero él, su forma de pensar, su forma de percibir, su forma de conducirse, sus percepciones, su inmediatez, su cortoplacismo, su necesidad de mentirse, la necesidad de un mesías, de que venga el uno, de que venga el otro y le haga la cosa, de que venga Omar y resuelva, que vaya Nelson y lo haga. Y no, creo que el venezolano tiene que, de una vez y por todas, alguna vez en su vida, tomar las banderas de la responsabilidad, asumir responsabilidad, cambiar de mentalidad, cambiar de actitud, y en la suma de todos esos cambios, yo estoy seguro que va a cambiar el destino de la patria, que como bien dices, eso no es de un día para otro. Omar, muchísimas gracias por esta conversación. Habrán otros temas como el económico, porque bueno, es algo importantísimo también. Eso no es soplar y hacer botellas, pero ya será para otra ocasión. Nuestro saludo a tu equipo, a tu partido. Por aquí pues tienen a una organización amiga,
cuando deseen podemos conversar de algunos puntos. También tenemos unas propuestas, Omar, por cierto, lo del Esequibo lo tenemos en una propuesta que ya lo van a refrendar, en fin, una serie de cosas. Así que, bueno, vamos a unas palabras finales tuyas para todos los que nos están escuchando. Sí, bueno, he visto muchos comentarios, muchas opiniones, algunas preguntas, no todas se pudieron responder ni tratar. Sin embargo, bueno, les envío mis saludos, mi abrazo fraterno a todos. Y ahí ponía además mi correo electrónico, que es dicdediputado.maravilla@gmail.com. También por nuestro blog pueden ver además todas nuestras propuestas, visión, ya lo voy a corregir, ya lo voy a corregir acá. Igualmente por nuestro correo del partido Venezuela abreviado @gmail.com. Nuestras redes sociales todas, Omar Ávila BZLA. Y bueno, ya por esas vías podré también darles, ¿cómo se llama? Incluso a muchos mi teléfono para que me escriban con confianza vía WhatsApp, y bueno, responder todas las inquietudes, se sumen todos los que quieran, los que tengan propuestas también recibirlas, y los que tengan algunos planteamientos o conocer un poco más sobre nuestro programa social Visión Solidaria, en el cual bueno, aceptamos donaciones de todo tipo. Nosotros atendemos a diario a 121 personas en situación de calle. Los fines de semana, bueno, ahorita estamos parados los fines de semana porque tratábamos los fines de semana de llegar a 300, 500 personas, pero bueno, a veces, bueno, mira, estos potecitos así de mantequilla y broma, de arroz chino, esos nos sirven porque ahí envasamos. Si a ti no te gusta la harina tal que trae la bolsa o el arroz X, a nosotros nos sirve todo eso, una medicina, sobre todo a veces los antibióticos que siempre sobran porque una caja es insuficiente, dos es mucho. Entonces, bueno, esos blisters, en fin, todos podemos aportar nuestro granito de arena, todos podemos ayudar precisamente a paliar un poco la crisis que estamos atravesando. Y si algo tenemos y nos caracteriza los venezolanos es precisamente la solidaridad, la hermandad, y con base a ello, bueno, es que ahí pueden ver, además ya viene, ahorita todavía estamos en época de clase, el que tenga zapatos, uniformes en buen estado, eso nos sirve. Ya viene Navidad, empezamos a recoger todo lo que es juguetes para armar cotillones, en fin, pero además nosotros con los niños lo hacemos por lo menos una vez al mes. Nos vamos a muchas plazas, sobre todo acá en nuestro municipio, y bueno, preparamos unos cotilloncitos, unas cosas, y los atendemos, así como atendemos también y donamos a muchas comunidades. Hemos venido donando implementos deportivos porque, bueno, precisamente la recreación es parte de lo que hay que inculcarle, sobre todo a los jóvenes, a los niños, que son el futuro de nuestra patria. Qué hermoso, qué bonito, de verdad que espectacular. Qué bueno que se esté viendo desde la perspectiva de solidaridad, no de comprar votos ni nada, de solidaridad con el pueblo. Eso lo celebramos desde el Movimiento Nacionalista Orden. Bueno, Omar, muchísimas gracias por todo, extraordinaria la noche de hoy. Y bueno, a todas las personas que nos vieron, gracias por acompañarnos, gracias por interactuar. La conversación estuvo bastante interesante y lastimosamente por el momento no pudimos leer todos los comentarios, pero ya llegarán nuevas oportunidades en las que podamos, digamos, abordar directamente las preguntas. Omar, feliz noche, saludos a todo tu equipo, éxitos en todas las actividades, que sea en pro de la grandeza de la patria, del bien nacional. Y bueno, como todos ustedes ya saben, Venezuela quiere orden. Omar, seguro. Feliz noche. Seguimos haciendo política, como decimos, la política es para servir, no para servir. Un fuerte abrazo. Servirle a la patria, servirle a Venezuela, servirle a los venezolanos. Chao, Omar, muchísimas gracias, feliz noche. Gracias a ti, Nelson, en contacto. Sí, señor.